Comentarios, preguntas, inquietudes a cualquier de las panelistas. Empezando aquí. Buenos días, me siento feliz de estar aquí. Me quedé porque teníamos una invitación de la Embajada a Suecia. Somos un grupo de mujeres que se llama la Iniciativa de Prostitución a la Equidad de Género. Y he sido valiente y felicito a Mónica por esa valentía y Geraldine, porque participar en estos espacios ha sido muy importante para mí, porque me han llenado de fortaleza y me han llenado de visibilizar otra parte de esa Colombia, de esas mujeres que vivimos la guerra en nuestro cuerpo. Y es visibilizar hoy aquí la problemática que nunca en un escenario se ha hablado, y es la prostitución de las mujeres que un día salimos de un territorio, que un día teníamos un mundo, que un día teníamos un hogar, teníamos una vida, y que a raíz de esta violencia interna que vive Colombia, llegamos a una ciudad muy diferente, a una ciudad que nosotras la hemos llamado los castillos de cemento, porque hemos tomado, hemos cambiado esa vida, y como lo decía yo en un espacio, y decía, hemos dejado esa identidad, hemos dejado ese yo de construcción que veníamos desde niña, para poder tomar un yo que no somos nosotras, y es el yo de prostituirnos para poder sobrevivir en una ciudad. Y quiero preguntarle a Mónica si dentro de ese conflicto que vivió Orlando, se dio la prostitución en las mujeres cuando estaban, o sea, cuando fueron desplazadas o fueron dentro de ese conflicto, si hubo mujeres que se prostituyeron y cómo fue ese proceso con ella hacia una visibilización de unos derechos hacia esas mujeres. Gracias. Muchas gracias. Tomaremos otra pregunta aquí. Mil gracias a todas y a todos. Agradezco a la parte buena del Dios de los occidentales. Agradezco a mis orichas, mayores y menores, hombres y mujeres, por haberme dado esta oportunidad de, por lo menos, reflexionar en algo. Mi pregunta inicial sería si en todo el proceso colombiano han tenido en cuenta los derechos humanos fundamentales y conexos de las mujeres negras, diversas y sus familias, al igual que el mestizaje. Yo soy una mujer afrodescendiente hasta cuando se demuestre que África no fue la cuna ni es la cuna de la humanidad. Que me demuestren entonces si el sol y la luna yacieron para crear humanidad. Soy afrocolombiana por la estatalidad, pero soy negra, me autodefino negra por las carencias históricas, milenarias y ancestrales que hemos sufrido hasta el presente las culturas africanas esclavizadas. Además, yo soy del departamento del Chocó, uno de tantos, si no el más victimizado, explotado y empobrecido porque no somos pobres. Y soy afrodesgraciada porque llegué aquí a Bogotá desde el 78, me vinculé en la campaña Autodescubrimiento, he pasado por el proceso de la Plataforma de Acción Beijing, por la reforma, por la constituyente, preconstituyente, reforma constitucional y la ley 70, y hasta el momento no hemos encontrado
la opción de contexto y aceptación real para que podamos, en equidad de condiciones y en el marco del derecho de igualdad jurídica para las oportunidades ante la ley, ser escuchadas. Yo no podría decir como Geraldine, como Adriana, Geraldine, como Adriana, que a partir de hoy puede introducir en su currículo esta experiencia. Pero no es por falta de formación, información y compromiso, jamás. Porque nosotras como mujeres negras, algunas también tenemos formación pluridisciplinar y tenemos investigaciones que entregan productos que nos permiten identificar, detener, investigar, prever, tratar y profundizar, mitigando hasta lograr la erradicación del conflicto. No me voy a extender, pero sí quiero dejar claro que para la construcción de la paz en Colombia se necesita involucrarse en la educación para la paz. Fernando Vela, en su obra Una paz sin armas, dijo que tal como están las cosas en nuestro mundo, la educación no ha de ser hacer, esto lo recompusimos como mujeres negras, hombres y mujeres sumisas, puntuales, meticulosas, y dejemos hasta allí. Pero queremos como mujeres solicitarle a Naciones Unidas, aquí presente, y a la Presidencia de la República con su representante, que nos permita como mujeres negras articular el feminismo negro a los otros feminismos y que en estos escenarios también nos permitan socializar las experiencias dolorosas y crueles a que hemos sido objeto. Queremos que ustedes sepan cuál es el contenido de un trabajo de Marta Rodríguez, Una casa sola se vence, por lo menos para iniciar, porque lo han quitado, no se escucha y estamos pendientes de ver cómo nos articulamos con ustedes. Mil gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a tomar una última pregunta, comentario aquí y luego voy a devolver la palabra a las panelistas. Buenos días, yo soy analista de conflicto armado y de otros temas, incluso lo que estaba diciendo Adriana. Yo fui la que elaboré el primer proyecto de sustitución de cultivos para el Plan Colombia, para que mi país tuviera una paz y una tranquilidad de nuestros campesinos y que no tuviéramos más desplazamiento forzado. Entonces, conozco muy bien el tema y lo que dices tú, Adriana, es así, pero por ser mujer, entonces lo señalan a uno, ¿no? Esta vieja está loca porque sabe tantos temas de los hombres y de fuerzas militares y de todo. Entonces, ser investigadora aquí en Colombia es como ¿qué te digo? Como un pecado, ¿no? Pero eso uno sigue el reto porque así somos las colombianas y nosotras seguimos como con el talante y haciéndolas visibles porque ese es el problema de las mujeres aquí. Mi pregunta para las tres panelistas es lo siguiente. Yo como analista y por leer tanto y por estar en tanta cosa en proceso de paz y por tener los acuerdos y ser muy juiciosa con muchas cosas aquí, es muy preocupante que el pueblo colombiano nos acostumbramos al conflicto armado. Y aquí todo, y es así, nos acostumbramos y no salimos a marchar, no salimos a decir nada, incluso medios de comunicación preguntan, y las mujeres bajan la cabeza y los hombres son los que hablan, incluso medios de comunicación primero le hacen la entrevista a un hombre que a una mujer, y Colombia es muy machista, y esa es la verdad. Entonces, mi pregunta, y nosotros estamos muy preocupados, muchos analistas, Colombia está como en un confort y sobre todo las grandes ciudades acá, Medellín, Bogotá, donde no han sufrido el desplazamiento forzado y lo que no saben lo que es zonas rojas. Cuando uno estaba en zonas rojas y ha trabajado con ellos, uno sabe qué es el miedo de las comunidades y uno sabe qué es el temor, el miedo y cuando empiezan los Black Hawk a disparar y a agarrarse entre ellos, entre paramilitares, guerrilleros, ELN y todos los grupos armados que han habido acá. Mi pregunta es,
¿qué hacer con la población que está en confort y no se siente comprometida? Porque es que no leen, y una cosa es muy clara, nosotros firmamos acuerdo de paz, pero en todos los países donde se han tenido guerras y hemos tenido un acuerdo, mire, lo que pasa más adelante es muy fuerte, va a haber derrame de sangre y va a haber confrontaciones muy duras y el pueblo colombiano está muerto, el pueblo colombiano no está preparado para eso porque ellos piensan que vamos a seguir en la misma situación y lo que vamos a tener aquí es muy duro. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos? Aquí tenemos muchas fundaciones, pero ¿sabe qué? Y muchas ONGs, pero hablan mucho y les gustan solo los recursos, cogerlos y captarlos, y no hacen nada por las comunidades. Entonces me encantaría que ustedes nos dieran, como van a estar aquí esta semana, nos dieran direccionamientos con las Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es un ente leal, sincero y franco, y no es cómodo, igual que incluso Presidencia de la República. Yo le pasé una carta a Presidencia de la República diciéndole eso, lo que les estoy diciendo a ustedes. Entonces me encantaría que ustedes nos dieran las recomendaciones para mirar cómo al pueblo lo vamos mejorando y sobre liderando las mujeres para que sean más visibles para ese acto. Mil gracias. Voy a devolver la palabra a las panelistas si quieren abordar alguno de los puntos que fueron planteados por las colegas. Adriana. Bueno, muchas gracias. Solo dos cosas cortas. Sí, yo creo que vos tenés razón. Yo creo que si las mujeres llegamos tarde a los acuerdos de paz, yo creo que las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras, indígenas tienen un reclamo hoy que es que no podemos responder nosotros y nosotras, pero que es muy real. Si la subcomisión de género empezó 2 años después del acuerdo, de empezar las conversaciones, la subcomisión étnica empezó faltando unos pocos meses para que se firmara el acuerdo, ¿sí? Aún así quiero decir que hay ahí hombres y mujeres, hay hombres, también hay una mujer, pues con un trabajo y con una labor fundamental, pero es muy importante que miremos el panorama. Puedo equivocarme por 1 o 2 números, pero puedo quizás decirles que esa comisión tiene 17 personas, una sola mujer indígena. Los otros son hombres indígenas y hombres negros, defensores de derechos humanos y de sus comunidades, seguramente lo van a hacer muy bien, pero tendrán que ser las mujeres de las comunidades negras, afroindígenas, palenqueras, que también busquen su lugar en los consejos comunitarios, por ejemplo, en los espacios de toma de decisiones, porque efectivamente hoy también en números hay más hombres que mujeres. Pero si hablamos de los expertos que hicieron la Jurisdicción Especial para la Paz, estamos hablando de 3 hombres asesores del gobierno y de 3 hombres asesores de las FARC. Si hablamos de la Comisión de Memoria de Historia del Conflicto, podemos decir que, también me puedo equivocar en 1 o 2 números, pero es 12 hombres y 1 sola mujer. Y así podemos seguir contando. No encontraron en las conversaciones del doctor Humberto de la Calle para la Jurisdicción Especial para la Paz en esta última parte, la foto que hay es, nos invitan a las mujeres a la calle mientras los hombres se reúnen con Humberto de la Calle. Todos eran hombres, no encontraron una sola penalista en este país, ni de los Andes, ni de la Javeriana, ni de la Nacional, ni de ningún lado, que les diera la talla para esa reunión. O sea, también es que pensemos en lugar de las mujeres o blancas, o negras, o indígenas, pobres, lesbianas. Si estamos en la última, pues podemos llegar a ser la última de la fila, o sea que la tarea continúa, no se resuelve con este acuerdo, pero quiero que lo dejemos ahí. Yo creo que hay un tema muy importante sobre el que voy a llamar la atención y con eso cierro, y es que la oportunidad que nos da la Comisión de la Verdad no se llama Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, porque entiende que la reconciliación es un proceso más largo, se llama la Comisión de la Verdad y la Convivencia, porque entiende que este país lleva tantos años en conflicto armado que él necesita instrumentos para la solución pacífica de los conflictos. O sea,
esta guerra de 50 años en este país no fue posible solamente porque unos campesinos se pelearon con el ejército, no fue posible porque hubo caldos de cultivo que así lo permitieron, porque algunos, no los empresarios, algunos empresarios dijeron yo me tengo que autocuidar y financio a estos para que me cuiden, porque algunos campesinos dijeron usted no se rebela contra el ejército, necesita usted que me lo cuide, porque en los barrios populares la gente dijo esos son marihuaneros y esas son putas, sáquemelas de aquí, o sea, porque todo el mundo encontró en la violencia o en la fuerza la posibilidad de resolver conflictos. Entonces la tarea mínima, aunque parezca titánica, es el acuerdo entre las FARC y el gobierno, pero la tarea que se nos viene no es la pelea entre pobres, o sea, no podemos convertir el acuerdo de paz en la pelea entre pobres, la tierra, la misma tierra, para los campesinos y las campesinas, las víctimas, los excombatientes, las reservas campesinas, los indígenas. ¿Vamos a pelear entre pobres? ¿Vamos a pelear las ONGs y los movimientos sociales y las víctimas? Hemos estado juntos y juntas todo el tiempo. A los defensores y defensoras de las ONGs los han exiliado, los han matado por estar al lado de las víctimas. Hoy ya no son esos tampoco, se están quedando con los recursos. Yo creo que la trampa del patriarcado y de la guerra es ponernos a pelear después del acuerdo de paz. Creo que la palabra clave del acuerdo de paz es la convivencia, la construcción de un país que solucione los conflictos políticos, étnicos, entre mujeres, entre defensores y defensoras de la manera más conversada, una palabra que les gusta tanto a Mónica y a Geraldine, conversando, ¿sí? Entonces creo que ahí podemos poner el reto de esto para que empecemos a conversar de las molestias, de las exclusiones, de las diferencias entre nosotras y nosotros, pero en una posibilidad de convivencia en un país que está construyendo una paz. I'll be very brief. I think the principles that you have addressed que se han mencionado. El primero es la inclusión, y ya oyeron de Geraldine y de mí sobre la importancia de la inclusión. Preguntarse quién falta en esta mesa. Antes decíamos nada que se haga sobre nosotros, sin nosotros, será para nosotros. Uno no puede hablar en nombre de otras personas. Cada uno habla en nombre de sí mismo. Somos los expertos en nuestra propia experiencia. Por eso su voz me parece tan fuerte y tan importante. Y nosotros tenemos el mismo problema. En Irlanda del Norte no somos una comunidad multiétnica, porque gracias al conflicto muchas minorías étnicas que emigraron hacia Gran Bretaña no venían a Irlanda del Norte debido al conflicto, debido a la guerra. Sin embargo, tenemos muchas minorías étnicas hoy en día. Y cuando escribimos la Carta de Derechos, nos dijimos, esta no va a ser una Carta de Derechos para los blancos, ni para los católicos, ni para los protestantes. No, esta tiene que incluir a las minorías étnicas, que son miembros de nuestra comunidad ahora. Cuando hablamos de los derechos humanos universales, eso es lo que quiere decir. Y es un debate muy difícil después de cualquier conflicto, porque ahora nuestro problema, antes era el sectarismo entre católicos y protestantes, pero ahora tenemos un gran problema de racismo. ¿Por qué? Por esa noción de que vienen inmigrantes de Europa del Este a nuestro país, de pronto han oído sobre el tema del Reino Unido que se salió de la Unión Europea. Todo eso tenía que ver con el racismo. Esto es un problema muy grande en Estados Unidos. Yo estoy segura de que las elecciones que pasaron salieron así por el racismo. Y todos los países pasan por esta prueba de cómo convertirse en una democracia incluyente, pero sobre todo después de un conflicto. Entonces, los principios que nosotros usamos en mi coalición para las mujeres eran inclusión, derechos humanos y igualdad. Y todos los días nos ponemos a prueba, porque las palabras sobre el papel no valen nada. Entonces, nos preguntamos siempre, ¿quién falta en esta mesa? ¿Quién falta en esta conversación? ¿Sobre quién estamos hablando que no está en este salón? Esa es la pregunta que hay que hacer. Sobre el tema de sentirse cómodos, la zona de confort. Yo quedé sorprendida y choqueada cuando vi que el 60% de los colombianos no participaron en el plebiscito. ¿Eso qué dice sobre la gente? La gente que no se molestó en votar. Yo no creo que tuvo que ver con el mal clima.
Sí, está bien, llovió. Si fuera en Irlanda, llueve todos los días. Nadie saldría de la casa nunca. En Irlanda tuvimos casi 75% de participación de gente que dijo que sí. Y en la República el 90% de la gente dijo que sí. Así que nosotros quedamos choqueados. Y su pregunta es muy válida. Uno, ¿cómo saca a esa gente de su zona de confort? La gente que ni siquiera ejerció su derecho al voto en algo tan importante, la paz en Colombia. ¿Qué se deben preguntar esas personas ahora? ¿Soy parte de este país? ¿Soy parte del futuro? ¿Qué quiero ver para mis hijos? Y yo creo que hay que hablar con estos individuos, hay que hacer estas conversaciones difíciles. Y sinceramente espero que nunca vuelva a ocurrir, que un conflicto de 50 años vuelva a ocurrir, pero tienen que tener mucho cuidado. Un acuerdo lo sabotean muchas personas en cualquier momento. Y eso incluye a los que no hacen nada. Y nosotros tenemos ese problema también. Llamamos la gente que no participó. Pero mi experiencia de nuestro referendo es que yo trabajé día y noche por las calles, en bus, con nuestros hijos en el bus, fuimos a todos los pueblos, a todas las veredas. Yo gasté $80,000 y me gasté 6 pares de zapatos caminando. Y no solamente poniendo afiches, no solamente fotos, no, hablando nosotros, persona a persona, con todos, diciendo esto es lo que hay que hacer por el país. Porque su acuerdo de paz es muy complejo, 245 páginas. Traducido a 11 idiomas. Y ahora tiene 30 páginas más. El nuestro era complejo. Y lo tradujimos solamente de inglés a inglés. Porque cualquier acuerdo de paz es muy jurídico, ¿no? Es un documento constitucional. Así que lo tradujimos a un documento muy simple y dijimos, estas son las preguntas difíciles y estas son las respuestas posibles. Esos son los debates que ahora ustedes tienen que hacer para convencer a todos de que este es el camino correcto. Al final tuvimos una tarjeta que pusimos en todas las casas. Y es una señal de tránsito que tiene una flecha de seguir adelante. ¿Por qué? Porque es un camino recto. Y la otra opción era un callejón sin salida. Y todas las personas del país recibieron una tarjeta y una explicación del acuerdo. Y ese es el trabajo más duro de la concientización pública. Y eso es lo que tienen que hacer ahora. De lo contrario, lo que descubrimos nosotros en Irlanda es que es muy fácil decir que no, es una palabra. Pero ¿qué es un acuerdo de paz? Es un compromiso entre varias posturas, es un acuerdo entre distintas organizaciones. Eso lo hace más complejo que decir sí o no. Sí es muy complicado, pero la gente tiene que verse reflejada en el acuerdo. Y si esa gente cómoda, sentada en su casa, que no se molestó en ejercer su derecho al voto, un voto que algunos murieron para conseguir, porque Geraldine les dijo hoy que en nuestro país había gente que no tenía el derecho a votar. No teníamos el derecho al voto. Parte de nuestro proceso de paz fue conseguir ese derecho al voto. Y lo que yo escribí entonces fue, hagan que ese voto cuente. Así que nunca podemos decirles a ustedes cómo hacer las cosas. Solo les podemos contar cómo las hicimos nosotros. Pero tuvimos ese mismo problema. Gente muy cómoda a la que tuvimos que decirle, usted tiene que participar. Tiene que ser parte de este camino. Y a veces tuvimos que ponerlos incómodos para que participaran. Y por último, para responder su pregunta sobre la prostitución, yo creo que usted es una mujer sumamente valiente y el camino del que usted habló es un camino para toda Colombia. No, nosotros no teníamos muchos desplazados. Creo que Colombia tiene 6 millones de personas desplazadas. Nosotros no tuvimos ese problema. Geraldine describió que la gente tuvo que salir de su comunidad e ir a vivir al otro lado de la ciudad de pronto. Pero creo que a lo sumo tuvimos 30,000. Era mucha gente igual, para una ciudad tan pequeña. Pero no tuvimos la magnitud de desplazamiento que han tenido en Colombia. Esa es una particularidad de su conflicto. Pero cuando usted plantea el tema de la prostitución, ese
es un problema que causa el desplazamiento y hay que resolverlo como parte de la reintegración, como parte de los recursos disponibles para los más vulnerables. Sí, yo he trabajado con mujeres prostitutas y que fueron prostitutas en Irlanda del Norte y las conozco, y fue debido a la pobreza, no tenían otra opción. Teníamos una situación económica terrible y también porque habían sido abusadas en sus vidas. Yo he hecho estudios al respecto y lo que ahora hizo el legislador es decir, primero, que no se criminaliza a una mujer por la prostitución. Nunca se le sentenciará, nunca se le enjuiciará. Sí vamos a criminalizar a la gente que pague por prostitución. Y eso planteó una conversación muy grande en todo el país. Esa legislación ya está aprobada. Es el modelo suizo, o sueco, el modelo sueco, perdón, que tomamos de Suecia. Irlanda del Norte es la única parte del Reino Unido que tiene esta legislación. Entonces dijimos, ¿esto significa que ahora todas las prostitutas se van a ir a Inglaterra y Escocia? No, eso no ocurrió. Eso no fue el resultado. Tampoco ocurrió en Suecia. Ahora, como somos una isla tan pequeña con la República también ha cambiado su legislación. Para que no haya, creo que la legislación todavía está en curso como proyecto de ley, para que no haya una distinción entre las dos partes de Irlanda. El mensaje ya salió. Las mujeres son vulnerables, necesitan recursos para salir de la prostitución, pero que no es aceptable que los hombres utilicen a las mujeres de esa manera, que usen sus cuerpos como objetos. Claro, hay un argumento feminista muy fuerte al respecto, si esas mujeres son trabajadoras, si es por decisión propia o no. Las mujeres que yo conocí me dijeron todas que no era una decisión, no era una opción. Y de ahí venimos nosotros. Así que usted tiene mucho valor de plantear este tema, me parece un tema muy importante. Creo que la comunidad internacional le debe poner más atención y, de ser posible, algo de la financiación de los donantes se deben reservar específicamente para este tema, porque usted ha planteado una necesidad hoy que de pronto estaba lo que llamamos por debajo del radar, y es gracias a mujeres como usted que tienen el valor de romper el silencio, así que gracias por su contribución. Colin, yo quería responder la pregunta también sobre la gente que no participó y no apoyó y no votó. Durante nuestro conflicto hubo zonas inmensas del norte de Irlanda donde, sobre todo, gente que estaba bastante acomodada, sí, de altos ingresos, que tenían buena vivienda, etcétera, localizada en ciertas zonas, tanto católicos como protestantes, que no sufrieron los impactos del conflicto, fueron los que tampoco participaron para resolver el conflicto. Lo que encontramos nosotros es que, en general, esas comunidades que habían estado al corazón del conflicto, que habían sufrido del conflicto, en general sí apoyaron el acuerdo de paz porque teníamos un interés muy profundo. El título de la conversación de hoy era Una vida libre de violencia. Yo me levanto todas las mañanas y me pellizco. De verdad, porque no me lo creo. Porque ya no tenemos esa violencia. Ya no tenemos que vivir entre la violencia como antes. Lo que sí tuvimos que hacer, y la gente que no apoyó el proceso de paz, con la gente que no apoyó el proceso de paz, es vendérselo, como dijo Mónica. Venderlo, insistir, venderlo, insistir. Lo que tenemos ahora es un país transformado, porque incluso la gente que tiene ingresos cómodos, que tiene un buen empleo, una buena vivienda, yo creo que de pronto ellos no entienden el cambio que habrá en el país y el desarrollo una vez haya un proceso de paz implementado. Miren nuestra comunidad se transformó, nuestra ciudad se transformó radicalmente. Ahora es una ciudad moderna, cosmopolita, con buena infraestructura. Así que la paz sí trae dividendos muy reales. Incluso las empresas que están prosperando van a ver que van a crecer mucho más
También las pequeñas empresas, va a haber más inversión extranjera, va a haber más empleo. Ustedes van a sentir la transformación de las zonas que han sufrido. Incluso si la gente cree que ya están bien, que ya les está yendo muy bien, ¿para qué votar por un cambio? El cambio es para todos. Esa es nuestra experiencia. Así que hay que montarlos a bordo y venderles el trato, vendérselos.